En este 2020 han pasado exactamente 80 años desde que Catwoman apareció por primera vez en la escena del cómic, y el día de hoy es más popular que nunca. Sea que la ames o la odies, no cabe duda que la Felín Fatal ha tenido 9 vidas ocupadas operando como ladrona enmascarada de gato. También se ha convertido en un personaje icónico y representativo de las historias de Batman y de DC Comics en general. Sea tramando fechorías como una villana, salvando vidas como una heroína o distrayendo al caballero oscuro con sus encantos, Selina Kyle ha protagonizado buenos momentos en la historia del cómic, y para celebrar su legado de 80 años, en esta ocasión analizaremos y recordaremos algunos momentos que la definieron y que le han dado la importancia que tiene al día de hoy. Los lectores llegaron a conocer a Catwoman en el Batman número 1 publicado en 1940. Antes de tener su característico traje de cuero, de látigo o la capucha, Selina era una simple ladrona conocida como la Gata, que se disfrazó de anciana para poder infiltrarse en un yate. Cuando Batman la desenmascaró, su belleza lo detuvo, lo que prácticamente preparó el escenario de cómo sería el resto de la relación. De aquí la referencia de Tom King sobre cómo se conocieron durante toda su etapa. En esta primera impresión se nos muestra a la Gata como una fría, astuta e intrépida villana que termina enamorando a Bruce Wayne por su belleza y encanto. Esta historia termina con Batman accidentalmente dejándola escapar, un movimiento que hizo que Robin cuestionara la cordura de su mentor. Aunque en esta historia carece del nombre, del disfraz o de las herramientas tradicionales de Catwoman, estableció muchos aspectos definitorios de su caracterización que aún se mantienen hasta el día de hoy, como su ingenio, su actitud y su forma en que podría envolver a Batman alrededor de su dedo. No pareciera que haya pasado tanto tiempo desde aquel fatídico verano de 2018, cuando todo el fandom comiquero estaba vuelto loco por el compromiso de Batman y Catwoman. Sin embargo, lo que muchos olvidaron es que ambos personajes ya se habían comprometido anteriormente, aunque claro, era difícil recordarlo ya que esto sucedió en 1943. Batman número 15 fue la primera vez que Batman y Catwoman se conocieron fuera de su vida nocturna. En aquel momento, el nombre de Selina Kyle aún no se había creado todavía, y Catwoman utilizaba su alias de Elba Barr. Claro que Bruce no es tonto y reconoció que era Catwoman, pero decidió jugársela con calma. Después de un pequeño montaje romántico, más tarde terminaron comprometiéndose para sorpresa de Dick Grayson. El plan de Batman era que podría usar sus planes en la boda para rehabilitar a Catwoman, pero toda la situación terminó explotándole en la cara. La historia podrá no tener un final feliz para la pareja, pero sigue siendo un capítulo fundamental en su historia romántica. Hay muchas armas conocidas en el mundo del cómic: los batarangs de Batman, las flechas de Green Arrow, el lazo de Wonder Woman y por supuesto el látigo de Catwoman. En Batman número 39, Catwoman estaba pasando por una fase de rubia temporal y decidió robar un montón de gatos para ayudarla a conseguir un atraco mayor y robarle un beso a Batman bajo un muérdago. Cosas locas de la Edad de Oro. No obstante, lo interesante es que su famoso látigo hace su debut aquí. Durante la batalla termina sorprendiendo a Batman al desatar su látigo, haciendo que este retroceda notablemente. Hoy en día, Catwoman rara vez es representada con un látigo, aunque se llegó a convertir en una parte icónica que durante algún tiempo fue difícil imaginar un momento en el que no lo haya tenido. Muchos dicen que el látigo usado por ella contra los hombres era para probarla como la hembra alfa de los años 40, algo que no es tan necesario hoy en día para demostrarlo. Batman número 62 podría ser una de las historias de Catwoman más importantes jamás escritas, y casi todos los cómics escritos después hacen referencia indirecta a ella. Puede ser difícil de creer, pero Catwoman había existido durante 10 años antes de que los fanáticos conocieran su verdadero nombre. Este número, que vio la luz en 1950, reveló que el verdadero nombre de Catwoman era Selina Kyle. En el cómic, Catwoman se despertó después de ser golpeada en la cabeza alegando que era una azafata llamada Selina Kyle que había estado sufriendo de amnesia durante años. Por supuesto, siendo esta la Edad de Oro, el mejor detective del mundo no hizo nada para verificar esta afirmación y razonó que la amnesia había convertido a Selina en una criminal.
lo que nos lleva a pensar que Batman no sabe cómo funciona la amnesia. Años más tarde, se reveló que Catwoman había inventado esta historia para salir de la cárcel. Aún así, este arco sigue siendo esencial. Además de finalmente revelar el verdadero nombre de Catwoman, esta fue la primera vez que también intentó reformarse. Si bien el primer periodo de Catwoman como héroe no duró mucho, es importante recordar que un leopardo no cambia sus manchas de la noche a la mañana. A partir de 1954, el personaje ya no fue utilizado, pero en 1966, Catwoman regresó de una ausencia de 12 años. ¿Y qué regreso? El programa de televisión de Batman protagonizado por Adam West comenzaba regularmente a presentar al personaje, convirtiendo a Catwoman en un personaje recurrente, aunque por un breve tiempo, por lo que era natural que volviera a los cómics. Por su parte, Selina nunca ha sido predecible, así que en lugar de regresar a las páginas de un título de Batman, eligió a la novia de Superman, siendo así Lois Lane número 70 como el lugar para su regreso. Catwoman demostró de inmediato que su tiempo alejado de las páginas no la había domesticado, ya que usó una varita mágica para transformar a Superman en un gato, y lo colocó en una transportadora de mascotas hecha de kriptonita. Durante 41 años, Catwoman había sido definida por el héroe contra el que estaba luchando en turno, pero todo eso cambió en Batman número 332, cuando protagonizó el primero de una serie de historias en solitario. Ahora Selina era la protagonista y realmente soltó sus garras, solo basta con preguntarle al pobre Jack Lannon, quien tiene las marcas en el cuello para probarlo. Esta primera historia de respaldo presenta a Catwoman mientras investiga y desmantela la empresa criminal de Talia al Ghul. Más tarde, estos pequeños arcos presentaron al personaje actuando como guardaespaldas, investigadora privada y más. Era 1981 y Selina estaba lista para ser más que una criminal. Con sus andanzas en solitario, los escritores y lectores pudieron explorar nuevos aspectos de su personalidad. Después de que la línea de tiempo del universo DC cambiara con la crisis en Tierras Infinitas, Frank Miller reinventó a Catwoman en Batman Año 1 en 1987. El cómic le dio a Selina una nueva historia de origen como una ex niña de la calle que tomó el mando de su vida al convertirse en Catwoman. Aunque el año 1 fue aclamado por la crítica, los fanáticos querían ver más de la historia de Selina Kyle y en 1988 obtuvieron su deseo. Después de años protagonizando historias de respaldo y como villana en los cómics de otros personajes, Selina finalmente recibió su propio título con una serie limitada titulada Catwoman. Mindy Newell, una leyenda subestimada de DC, le dio al cómic una voz femenina muy necesaria cuando durante el primer año del título amplió los antecedentes del personaje. Newell presentó a la hermana de Selina, Maggie, quien tomó un camino diferente al de su hermana al convertirse en monja. Como la miniserie dejó en claro, Catwoman era más que un personaje secundario de Batman. En 1993, Catwoman estaba en lo alto después de que Michelle Pfeiffer cautivó al público personificando a Selina Kyle en Batman Returns el año anterior. Los fanáticos no podían tener suficiente de ella, por lo que DC finalmente le dio a Catwoman su propia serie regular en 1993. Al salir de los eventos del popular crossover Nightfall, la primera historia involucró a Selina tratando con Bane y sus secuaces. La serie contó con un total de 94 números, ilustrados en su mayoría por Jim Valiant, cuyas representaciones icónicas de Catwoman se convirtieron en el estándar de oro para la década de 1990. Aunque Catwoman participó en muchos de los crossovers de Gotham de la época, en su mayoría se mantuvo reservada, con Batman rara vez apareciendo como invitado. Catwoman obtuvo su serie antes que Robin, Nightwing o Batichica, y pasó toda esta etapa robando a ciegas, esquivando a los cazarrecompensas y demostrando que era la verdadera estrella del espectáculo. En 2002, Catwoman fue tomada en una nueva dirección cuando las leyendas de DC, Darwyn Cooke y Ed Brubaker, se unieron para renovar su status quo. Primero, Cooke escribió y dibujó un one-shot llamado Selina's Big Score, con una historia similar a la de la película Ocean's 11. En esta historia subestimada, Selina, fuera de su identidad disfrazada, planeó un gran atraco y armó su propia tripulación para este propósito. Sin coloridos supervillanos y sin Batman a la vista, Selina's Big Score fue solo una emocionante historia de intriga, robo y traición.
Esto fue seguido por una nueva serie creada por Brubaker y Cook, donde Selina se puso un traje nuevo, se mudó al East End de Gotham y se convirtió en Robin Hood. La Catwoman de Brubaker era un personaje matizado que amaba la emoción de robar, pero que realmente se preocupaba por mejorar la vida de las personas en su vecindario. La serie fue aclamada por la crítica y los fanáticos adoraron a la nueva dirección que Selina había tomado, aunado al nuevo diseño de vestuario de Cook que duró más de 15 años. Selina Kyle ha tenido el título de ladrona, heroína, pero lo que pocos saben es que también ha ostentado el título de mamá. En 2006, DC llevó a cabo un evento llamado Un Año Después, donde la cronología de cada cómic se adelantó un año. En Catwoman número 53, los fanáticos se sorprendieron en las primeras páginas cuando Selina Kyle dio luz a una niña llamada Elena. Había tantas preguntas en la cabeza de los lectores. ¿Quién era el padre del bebé y qué significaría la maternidad para la vida de Selina como Catwoman? El nombre de Elena era un homenaje a la hija que Batman y Catwoman tuvieron en la continuidad de la Tierra 2. Lo que llevó a algunos a preguntarse si el Caballero Oscuro fue responsable de la visita de la cigüeña, pero el culpable resultó ser el hijo de Slam Bradley, Sam. Durante un tiempo, Selina intentó hacer malabares con la vida como madre y la vida como héroe, pero no fue fácil. Cuando Elena se convirtió en el blanco de los enemigos de Catwoman, Selina tuvo que tomar la desgarradora decisión de entregar a su hija en adopción. Convertirse en madre cambió todo para ella. Poner la seguridad de su hija por encima de su propia felicidad fue una de las cosas más difíciles que tuvo que hacer. En 2014, Selina pasó por otra reinvención cuando reclamó su derecho de nacimiento como cabeza de la familia criminal de Calabrese. Durante gran parte de la historia, que comenzó en Catwoman número 35 en 2014, Selina no usó su disfraz icónico. En cambio, se ocupó de las dificultades de administrar una familia de la mafia, formando alianzas, coordinando ataques y esquivando traiciones. Selina Kyle siempre ha operado en áreas grises, y su nuevo estatus como la jefa del crimen la obligó a probar sus límites de moralidad como nunca antes lo había hecho. ¿Hasta dónde llegaría Catwoman para mantener la armonía en el inframundo criminal? Las respuestas sorprendieron a los fanáticos, e incluso a la misma Selina. Catwoman ha dejado su huella como villana y heroína por derecho propio, pero su relación con Batman sigue siendo una de las telenovelas más duraderas del universo DC. Bruce y Selina estaban jugando al se quieren o no se quieren desde hace décadas y en 2018 parecía que su barco finalmente llegaría a puerto cuando Batman y Catwoman se preparaban para sus nupcias en las páginas de Batman número 50 de Tom King. La historia es una carta de amor a sus historias románticas, llenas de hermosas páginas con artistas como Jim Lee, Andy Kubert, Tim Sale, Frank Miller y muchos más. Desafortunadamente, Catwoman fue manipulada para dejar a Batman en el altar, pero la historia aún no ha terminado. Esta saga a cargo de Tom King continúa más adelante en este año con la serie limitada de Batman y Catwoman, mientras que las aventuras en solitario de Selina continúan siendo narradas en las páginas de Catwoman. Ya sea que sea una novia o una ladrona, una heroína, una villana o algo intermedio, está claro que incluso 8 décadas después, la carrera de Selina Kyle como Catwoman está lejos de terminar. Por el momento no queda más que disfrutar de sus historias y disfrutar de la importancia que ha otorgado a los cómics de Batman en estos 80 años de existencia. Mientras tanto, dale un vistazo a alguna de estas etapas para conocer más acerca de Gatúbela. Me abstuve de llamarla así todo este tiempo, pero ya no aguanté.